Ain't nobody stop me. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estupendo, como siempre. Y como cada día, claro que sí, le recibimos con los brazos abiertos para compartir con ustedes este tiempo de televisión. 101 Costal Sol, ya saben ustedes, este formato live, puede ser tejido asociativo o cultural. Y hoy incluso podía ser hasta de deportes. Sí, tal y como lo oyen. Pues nos encontramos con... La verdad es que es un profesor de artes marciales, ya muy consolidado, pero aparte es escritor. Y está trabajando con algo y ha escrito sobre algo. Y me imagino que lo que le quedará que escribir y trabajar, muy importante. Les presento a Enrique Pérez Carrillo de la Cueva. Es el presidente de la Asociación Española para la Prevención de Acoso Escolar, que es una organización, y me fijo lo que dice en la página web de ellos, comprometida con la lucha contra el acoso escolar en España. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, porque es una televisión malagueña, soy malagueño, sí. Y entonces estoy muy a gusto en mi tierra. Muchísimas gracias. Nosotros, bueno, porque, pues sí, es que hemos hablado, nosotros en cuanto vimos, bueno, lo que hacías, tu actividad a través de Manolo Infante, ya saben ustedes, TCC, tu Centro Comercial Abierto, esa aplicación donde hay cantidad de empresarios que se pueden intercomunicar entre ellos y lo que le hace falta a uno se lo da a otro, y lo que no a otro, y hacen, bueno, pues ese intercambio, ¿no? De demanda, de servicios. Y entonces, pues don Manuel me dijo, Conejo o Paco, como quieras llamarme, me da igual. Aquí hay un perfil que te va a interesar muy mucho. Profesor de artes marciales, pero es escritor y es el presidente, bueno, en este caso, como hemos dicho, de AEPAE. Exacto. La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, periodista y escritor. Combínalo, esto lo he cogido de tu web, ¿eh? Sí. ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Gracias. Combina los conocimientos en artes marciales y el optimismo antropológico de la Grecia clásica para proyectar la enseñanza en el coaching y prevención del acoso escolar hacia un horizonte en el que sea posible alcanzar la mejor versión de uno mismo para mejorar la sociedad. Exactamente. Explique. Sigo de siempre la pauta mens sana in corpore sano, y aparte me gusta mucho la antigua Grecia. De manera que he hecho una especie como de asociación de lo que era la antigua Grecia, sobre todo el estoicismo, que está ahora muy de moda, ¿no? El tema del coaching, con el código Bushido, que es el código que seguían los samuráis antiguos, ¿no? Que tienen varias cosas en común, ¿no? Como autocontrol, disciplina, el ser útil para la comunidad, el saber también el cómo resuelvo un conflicto tanto interno como externo. Entonces todo eso conjuga muy bien para que se mezcle con otras cosas, como sería preparación física, conciencia corporal, saber cuáles son tus dones, tu propósito, y todo eso lo he unido en un proyecto que es un programa de autoliderazgo infanto-juvenil consciente, que es otra de las cosas que hago ahora, que es hacer coaching para jóvenes para que lleguen a su máximo potencial en la vida, ¿no? Comenzaste a practicar artes marciales a los 3 años de edad y hoy día es uno más de los más reputados maestros de la defensa personal del mundo, premio Master, a ver si lo digo bien, Master of Aim y USA 2012, ¿bien? A la excelencia en las artes marciales y su aplicación en proyectos educativos y sociales, que es lo que acabas de explicar. Es uno de los principales activistas en la lucha contra el acoso escolar en el mundo. ¿Cómo surgió esto? Bueno, surgió al dar clases a niños hace 20 años. Pasó en España un caso muy grave, que fue el caso Joaquín. Fue el primer caso de acoso escolar mediático que desde ese día se implementaron protocolos que hoy día no funcionan y que son demasiado burocráticos, ¿no? De eso si quieres luego hablamos también más del tema. Entonces, pues en esa época llegaron muchos padres con niños con problemas en el colegio. Entonces me di cuenta de que las artes marciales son un buen método, pero no es suficiente.
porque puede dar el mensaje a un niño de que lo marcial o lo físico es la solución. Y si me pongo fuerte para defenderme, ¿no? Es una herramienta más necesaria, pero no es la única. De forma que hablé en su día con un profesor de arte dramático que está dentro de la asociación, con un psicólogo clínico, y de ese punto armamos lo que fue la semilla de la asociación, ¿no? Que era trabajo con las víctimas para dar una serie de herramientas de asertividad para que los niños recuperen la confianza, la autoestima y salgan de esa situación de indefensión aprendida en que están por sufrir maltrato día a día. Entonces, bueno, pues de ahí, o sea, desde los 3 años, pues estoy encima de un tatami. De hecho, aprendí a andar encima de un tatami y fue incluso en el primer gimnasio que se abrió en Málaga en 1960. El primer gimnasio que se abrió en Málaga y el segundo en Andalucía, que era en la calle Vendeja, el gimnasio Toyama, que seguro que la gente que hace artes marciales... Pero que es de algún familiar tuyo, ¿o tu padre o algo? Sí, mi padre fue el que abrió ese primer... No lo he pillado. Eso, abrió ese primer gimnasio, dojo, hoy día es un dojo, pero en ese momento era un gimnasio más, digamos, ecléctico, ¿no? Tenía también cosas, lo que hoy día puede ser fitness, ¿no? Que entonces no era fitness, más luego artes marciales, que empezó con el judo. Entonces, desde ahí yo empecé a hacer artes marciales desde un bebé prácticamente. Sí, tu padre, ¿no?, te llevaba allí contigo. Vamos, yo estaba todo el día allí en el gimnasio haciendo todo tipo de artes marciales, haciendo flexiones, dominadas, en fin, gimnasia, todo tipo de cosas. Porque tu padre fue también, pues, sí, se dedicó profesionalmente también a esto, a la preparación. Claro, mi padre es militar. Bueno, él falleció hace 2 años. Lo siento. Y de hecho fue capitán de la antigua Policía Armada de Málaga, que estaba en la calle Alameda de Colón, cercano al gimnasio. Y a partir de ahí también se formó en artes marciales, educación física, y abrió el gimnasio este que te cuento, que fue, digamos, la semilla de las artes marciales en Málaga. Ella hace de eso... Pues hace ya de eso 65 años, fíjate si no habíamos nacido ninguno de los dos. Exactamente, ninguno de los dos. Eso es. Bueno, como he leído antes, bueno, ya a los 3 años, es uno de los principales activistas de lucha contra el acoso escolar, presidente de la Asociación Española para la Prevención de Acoso Escolar y fundador del Plan Nacional para la Prevención, así que también a nivel nacional, habiendo sido seleccionado por la Comisión Europea para visitar los programas de prevención de maltrato escolar en México en 2016. Es decir, que lo que tú empezaste lo quisieron aprender en otros países como México. De hecho, este año cumplimos el 20 aniversario de la asociación. Y bueno, al principio, pues como era algo novedoso que nadie hacía, pues la gente lo veía un poco extraño, ¿no? Decía al principio, pero ¿cómo mezcláis lo que las artes marciales con la psicología y el teatro? Digo, claro, porque un niño necesita tener una serie de herramientas de asertividad. Eso fue, digamos, el germen. Desde ahí, pues con las peticiones de las familias y colegios, se amplió, digamos, el programa formativo para dar formación a las familias, a los profesores, a los colegios, incluso el cómo medir el acoso escolar con un test preciso, cómo hacer campañas también nacionales, y desde ahí, pues hoy día somos referencia internacional en lo que es materia de acoso escolar, ¿no? Por eso pues estuve en México, también he estado en Turquía, he estado en Grecia, en fin, y ahora estamos metidos dentro en una convocatoria europea que, si sale, seguramente cambiemos la situación del acoso en Europa. Eso me lo vas a explicar, ¿no? Por supuesto. Bueno, voy a seguir con tu especie de currículum, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no currículum, pero vamos a... Es una descripción que hay de ti en la página web, me ha parecido muy interesante leerla y comentarla, ¿no? Has impartido cursos en más de 15 países, sí, a más de 15.000 alumnos y alumnas, y bueno, y hoy te encuentras embarcado en este proyecto. Y bueno, y has escrito un libro. Varios libros, pero... sí, bueno, yo libros, pero esta ha sido materia específica de acoso escolar. ¿Y los otros anteriores eran sobre? Sobre violencia de género, era una serie de herramientas también para mujeres, tanto psicológicas como físicas y como legales. Y otro libro que hice pues, en mi juventud, que era un ensayo político, mitológico, algo muy curioso, que hice a la edad de 26 años, acabé la carrera y quise escribir un libro. Político, bueno, mitológico. Sí, era como... ¿Eso a qué sabía? Oye, como comparar los políticos de la época con los mitos griegos. O sea, Zeus era... pues ya quisiera. Eso, ya quisieran que yo sí. ya quisiera, ¿no? Ya quisiera. Y si nos venimos hoy en día ya... Bueno, hoy mejor no hablar de... no vamos a hablar de política, tan dolorosa, ¿no? Lo que pasa es que como toda la sociedad pagan justos por pecadores, ¿no? ¿Verdad o no? Siempre.
Siempre. Siempre pasa eso. Es muy escueto él, no quiere entrar. Muy bien. Dices que no te gusta destacar que... Porque este último libro se llama tal cual, ¿cómo? El acoso escolar mata. Sí, efectivamente, tengo por aquí. Porque mata, Paco, realmente. No es una frase, digamos, impactante para generar polémica, sino es que realmente mata, porque es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia. Entonces, es que realmente mata, no es ninguna herramienta, digamos, de marketing, sino que es cierto, es así. Lo que pasa es que, yo es como si no viese nada y no supiese nada, ¿vale? Sí. A partir de ahí, pues pregunto, ¿no? Sí. A lo mejor alguna pregunta puede ser hasta un poco estúpida, pues desde mi desconocimiento, pero no me da ningún reparo, ¿sabes? Sí. Porque puede haber muchísima gente que nos está viendo y nos diga, como decimos con los malagueños, ¿esto de qué va? ¿Me entiendes? Sí. Hiciste un libro un libro sobre el maltrato, sobre violencia de género, ¿vale? Y dices que lo combinas con la disciplina de las artes marciales. Bien. A estas mujeres maltratadas, la primera ocurrencia que es la autodefensa física. A ver, es que, claro, rápidamente ves a un señor vestido tal y una mujer que se tiene que defender. Y tengo algunos amigos y compañeros, creo que son compañeros tuyos, que se dedican a las artes marciales, tanto en Benalmádena como en Fuengirola, que quizás algunos puede que hasta que los conozca, que cada cierto tiempo van a las asociaciones de mujeres y hacen cursos de prevención, de autodefensa. ¿Va por ahí la cosa? No. A ver, oriéntame un poco, venga. Sí, de hecho, yo doy también cursos en la SPAN de Málaga, mujeres también que están bajo protección. A ver, hay que entender una cosa, Paco, que es que una víctima de maltrato reiterado, bien sea acoso escolar, bien sea de género, con el paso del tiempo entra en una situación de indefensión aprendida, o sea, ha aprendido a sentirse indefensa y necesita recuperar una serie de competencias emocionales, competencias físicas, incluso laborales, para que se pueda reinsertar en condiciones a la sociedad, ¿no? Y la parte física es fundamental, porque esa sensación de sentirse vulnerable en lo físico es necesario que también se supere, porque si no, siempre va a estar ahí. Y si está ahí, al final limitará también ese crecimiento personal, ¿no? Entonces, por eso, fíjate que si hacemos una comparación, ¿no? ¿Por qué se dice esa frase, ¿no? Que un poco se ha metido ya en la política, ¿no? La de yo sí te creo, ¿no? Pero cuando un niño denuncia el acoso, ahí no está el yo sí te creo, ni siquiera al padre o la madre del niño, sino eso es que son cosas de niños. Es que tu chico es muy raro, es que no se integra, es que no juega fútbol, es que es demasiado nervioso. Ahí ya no está esa frase, ¿no? Que se usa mucho, el yo sí te creo. Entonces hay una injusticia social muy grande, porque el niño es incluso más vulnerable que el adulto, con lo cual tiene que recibir esa ayuda, el soporte, el apoyo, para que pueda salir de esa situación de indefensión, que si no la supera, incluso de adulto estará en ese rol de víctima y estará con ansiedad y con depresión toda la vida, porque no ha superado ese periodo de la vida en el que ha sentido que es vulnerable. ¿Y un niño acosado se puede convertir en un niño acosador? No siempre. ¿Un adulto acosador? A ver, si no lo tratas bien, quiero decir, ¿no? Claro. Si un niño es víctima de acoso pero no lo supera, va a estar en una sensación de rol de víctima toda la vida, más o menos intenso dependiendo de su vida. Y el que acosa pero no se reeduca, como ha visto que la violencia es rentable, la va a usar luego en casa para hacer a su cónyuge maltrato o incluso en el trabajo para hacer mobbing, porque ha aprendido desde niño que es rentable hacerlo, Paco. Entonces, de ahí la importancia de que se ayude a la víctima y se reeduque en forma positiva al acosador, porque también a veces es una víctima del propio sistema. No quiere decir que eso sea impune ni irresponsable, no, pero también necesita ayuda para que salga de ese círculo vicioso del que normalizo la violencia porque me es rentable. Cuando en la misma página web donde tienes hablas del libro, al lado a la derecha, sí, tienes una serie de preguntas. Y a mí me han parecido, oye, están bien hechas. Te las has hecho tú las preguntas a ti mismo, ¿no? Bueno, no, fue la editorial un poco. Pues estaba muy bien, ¿no? La que hizo porque claro, yo te preguntaba antes del programa, hombre, porque físicamente estás cuidado, estás fuerte, si eres profesional de las artes marciales y tal, y bueno, pues cultivas el cuerpo, ¿no? Que se suele decir. Y se me ha ocurrido decirte, oye,
profesor de artes marciales y tal, porque realmente estudiaste comunicación, es periodista también, el hecho de dedicarte a defender, a luchar contra el acoso escolar, es porque quizás tú cuando pequeños padeciste alguna situación. Ciertamente no padecía acoso severo, pero sí tuve episodios de maltrato, sobre todo porque no era demasiado normativo, no estaba en la onda, a lo mejor no me gustaban pues, ni las drogas, no me gustaba pues tampoco. Sí, que intentar... palabra ya manida, tu manada no iba por ahí, ¿no? Exactamente, yo iba un poco por libre, ¿no? De hecho estaba casi todo el día en el gimnasio, con lo cual pues tampoco estaba metido pues en otras cosas, digamos, menos saludables, ¿no? Entonces, pero normalmente cuando pasaba eso, pues como sabían que sabía defenderme, pues alguna vez tuve que poner un límite, ¿no? Porque al final una cosa, que el que acosa no es tonto. O sea, busca a quien cree que es más débil o es incluso más vulnerable. Cuando percibe que alguien, porque no encaje en el grupo, por hacer la broma, se le pueda maltratar, hacer una burla, pero esa persona no se calla, reacciona y dice, hostia, que si sigo avanzando me la llevo. Entonces, ahí generalmente paraba todo el proceso del maltrato, ¿no? Pero nunca he sufrido maltrato severo, sí episodios, digamos, puntuales, que he resuelto gracias pues, al tener confianza para hacerlo. De eso que dice, hay que marcar el terreno. El territorio, hay que sí, marcar el territorio. Pero a veces no es tampoco necesario hacerlo en forma agresiva, porque tu propia actitud corporal, la mirada, el cómo hablas, cómo subes la voz, cómo dices, no te acerques, no lo permito, ya eso marca un límite. De hecho, hacemos con los niños lo mismo. O sea, no le enseñamos artes marciales para que sean violentos, sino para que tengan la seguridad de que si hace falta pueden sacar el carácter. Pero no para pegarle a otro. Eso puede resultar un poco complejo si no lo explicas bien, ¿eh? Sí, yo creo que eso no es tan complejo, ¿No? Paco. No A ver, es que cualquiera puede entender. A ver, yo estoy un poco jugando y provocándote. Sí. Puede entender que para evitar el acoso escolar hay que ponerse fuerte y dar tortas que valgan 1.000 euros. Pero no es fuerte pero lo físico y muscular, es fuerte en general, es fuerte emocionalmente. Es que tengas herramientas de actitud general. Si yo ahora contigo el cuerpo lo echo hacia adelante, bajo la cara y te hablo bajito, pues obviamente mi actitud no es asertiva. Claro. Si yo estoy así en la silla y tal, pues tampoco lo soy, ¿no? Sería agresivo y chulo, ¿no? Si busco un punto intermedio, que sería el cuerpo vertical, subo un poco la barbilla, contacto visual, uso las palabras de una forma normal, natural, le doy peso a cada palabra, puedo incrementar o bajar el volumen dependiendo del conflicto. Si hago eso, ya estoy mostrando que no soy ni una víctima ni un agresor. Y eso no es fácil, es cierto que no es fácil porque eso requiere entrenamiento y conocimiento, las dos cosas. Estás hablando de un tema muy apasionante, ¿eh? El lenguaje corporal, claro, incluso la declamación, ¿no? Sí, claro. Sí, incluso hay quien, claro, que por el tono de la voz ya va marcando un poco su carácter y forma de ser, ¿no? ¿Es cierto o no? Por supuesto, es que la voz... Es que me están viniendo un montón de preguntas de golpe. Claro, es que la voz incluso denota energía. Si yo incremento la voz, yo tengo más energía para todo. Como el cerebro tiene 3 partes, una reptiliana que percibe cosas, no percibe contenidos. Entonces, si yo te hablo así, tú percibes, incluso si no hablo, inseguridad. Si hago así, lo contrario. Pero si estoy recto, percibe ya otra cosa. Entonces, el cerebro reptiliano es el más rápido, es el que percibe las situaciones más rápido, porque está hecho para sobrevivir. Entonces, si tú subes el volumen un poco, ya es una señal de que al de enfrente le marcas un límite, porque no hablas igual que siempre, sino él nota un cambio. Entonces, claro, al final la comunicación es todo. Es el cuerpo, la mirada, de ahí viene el que empleemos el teatro en AEPAE también para dar una serie de herramientas de actitud corporal que es un soporte, que es el cuerpo. Y también tenemos, bueno, hay un concepto interesante que ya que viene a cuento, que es el círculo de confianza, que es lo que hacemos con las víctimas, que dicen, tu actitud depende de 3 cosas. Una es tu aspecto físico en el espacio, el que esté derecho, que no lo esté, etcétera, que es lo primero que se ve, más el contacto visual. 1. Hay un segundo círculo que es cómo te comunicas, si hablas bajito, si gritas, si entonas, no entonas. Tu voz, grave, barítono. Eso, incluso el cómo te defiendes de
de alguien verbalmente, de un insulto, una burla, etc. Y luego tenemos un círculo interno que es lo físico, tu espacio personal. Si un niño tiene esos 3 círculos bien aprendidos, ya se nota en su actitud general, incluso en la confianza física por si va más allá de ahí. Por ejemplo, cuando tenemos una víctima que es un niño muy inteligente, tiene Asperger, es un genio de la astrofísica, pero dice, no, yo es que si me hacen burla yo no respondo. Sé que podría hacerlo muy bien y dejarle en ridículo, pero no lo hago porque sé que si lo hago luego me pegan. Hay un miedo físico que le impide mostrar su carácter. Si tiene esta herramienta física ya se atreve a hacerlo, no porque busque violencia, sino porque sabe que si entras en mi espacio yo sé qué hacer para protegerlo. Y es algo que es fundamental en los niños. El que si no tiene esa parte física de confianza no funciona el resto, porque falta una pieza del puzzle. Decías, pues sí, apasionante lo que cuentas. La verdad es que en la selva, ¿vivimos en una selva? Sí y Había no. un psicólogo que me decía, un psiquiatra, que no era una selva, que es que la vida depende como tú la mires o como la veas, no como realmente es. Cierto. Entonces, por eso lo de la selva... Es que eso me encanta, todo el tema, digamos, de la antropología, de los animales, me encanta. Bueno, son realmente, son metáforas, ¿no? Realmente. Pero somos animales también, Sí, tenemos un cerebro... Algunos hasta razonamos. Reptiliano que es necesario, que a veces se intenta como estigmatizar esa parte, digamos, reptiliana que es necesaria en el cerebro de un ser humano, ¿no? Claro, si un niño entiende que el cerebro tiene 3 partes, una que es más instintiva, más agresiva, pero no violenta, sino agresiva, que tiene una parte emocional que afectan también los sucesos del día a día y una parte racional que puede colocar cada cosa en su sitio. Si entiende eso y sabe manejarlo, hay un crecimiento muy grande en ese niño, porque esa frase típica de los padres, si te pegan tú no pegues, eso no es correcto decirlo. O está el padre, cuando te pegue, tú pegas 2 veces. Exactamente, si te pegan tú dale más fuerte, tampoco es correcto. Entonces, el tú no pegues, pero no permitas nunca que nadie te pegue a ti. ¿Cómo? En forma asertiva, con una serie de herramientas que tú integres en tu día a día y que las apliques cuando es necesario. De hecho, la gente que hace artes marciales es siempre más pacífica que el resto. ¿Por qué? Porque es consciente de la fuerza que tiene. Y la frase que decía Spider-Man, un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Sí, bueno, en la misma palabra te lo dice, ser libre conlleva ser responsable. Exactamente, entonces es necesario, de ahí viene este programa que hago, de que hay que entender que un niño tiene que ser completo en todos los aspectos, en lo educativo, en lo emocional, incluso en lo físico, porque lo físico es nuestra herramienta de estar aquí y ahora. Si yo no cuido el físico, no ya por lo estético, sino por todos los beneficios que hay. Hay un estudio que dice que 1 minuto en el gimnasio son 5 minutos de vida, más luego que incluso previene el Alzheimer, en fin, que incluso ya no solamente por lo físico-estético, sino por la propia salud mental y emocional. Es necesario trabajar el cuerpo. ¿Trabajar el cuerpo es igual decir hacer deporte? Hacer deporte sería hacer deporte o hacer una actividad que lo mueva. De hecho, bueno, hay estudios ahora que dicen que hacer entrenamiento de fuerza es necesario también, porque rejuvenece el cuerpo. Y, vamos, que nos tenemos que apuntar a un gimnasio. Si uno quiere vivir más y mejor estado, o al sí. menos el tiempo que viva, que lo viva con más calidad. Porque siempre se dice, perdona que te interrumpa un poco de vez en cuando, algo que no me cuesta trabajo. Es una de mis cualidades. Sin morir te vas a morir cuando tengas que morir. Claro. Pero el tiempo que estés, que vivas con más calidad de vida, ¿no? Hombre, yo prefiero llegar hasta los 95 años como mi padre, estando bien mentalmente, físicamente. Hombre, obviamente ya está uno más débil, pero tiene calidad de vida para hacer por lo menos las cosas básicas en forma autosuficiente, ¿no? Que es lo que uno quiere, ¿no? El no depender de nadie, el tú ser autosuficiente con tu cuerpo, con tus cosas. Sí, bueno, me he atrevido a entrar en tu Facebook. Sí. Y coger muchas fotos y esto, aunque sabemos que eso quizás ya pasó en su día, pero bueno, no deja de ser una de las actividades que tú haces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aunque esté pasado de fecha o algo, pero bueno, yo digo, mira, pues Enrique hace también este tipo de cosas. Además, que sepa que cuando se hacen estas masterclass se hacen los sábados por la mañana, para que todo el mundo pueda acudir. Decías antes, sí, porque decías que la editorial, al lado a la derecha hay un montón de preguntas y yo me voy a agarrar algunas de ellas, pero cuando hemos estado hablando del lenguaje corporal,
el tono verbal, ¿no? Sí. La fuerza en el verbo, que diríamos aquello, ¿no? Es decir, la fuerza de la palabra. Me hablabas antes de un señor de arte dramático que estaba con vosotros. Sí, pero exactamente. ¿que venía a dar clases o a participar? Él está dentro del equipo. Del equipo. Ajá. Y es el que lleva el área que se llama de teatro corporal, porque no es teatro con un fin artístico, sino es una forma de usar el teatro en una manera terapéutica o para dar una serie de herramientas parateatrales, pero no es hacer teatro artístico, sino utilizar todas las herramientas pues, para la comunicación efectiva, eficiente, para eso. Oye, Enrique, esto, la verdad es que, claro, ¿con qué edad entran los pequeños contigo? Pues yo imparto coaching también personal, pues desde niños que tienen 5 años. De hecho, ahora voy a hacer esto para que llegue a más gente, porque esto va a ser un programa con una parte virtual y una parte presencial, porque llegar a 1 a 1 está muy bien. De hecho, pues he dado formación en coaching a más de 100 niños con problemas severos de autoestima, confianza, con alguna discapacidad, el que son víctimas severas de acoso. Y ahora, pues que dicen que es importante el dejar un legado, ¿no? Mi sueño es que todo esto que he aprendido en toda la vida, que eso pueda servirle a todas las familias que le haga falta, a los niños, ¿no? Porque también pasa algo, Paco, fíjate, que el niño víctima de acoso normalmente, casi siempre, es el niño que puede hacer un cambio en su grupo, el que podría ser un líder positivo. Pero como le ven que no es normativo, que se plantea cosas que otros no, como es más empático, es más sensible, incluso piensa por sí mismo, ya es sospechoso por el grupo. Y es justamente al que maltratan, que es el niño que podría cambiar las cosas. Entonces, como eso me da mucha rabia, Paco, ver un niño fantástico que al final, por serlo, ¿no? Es al que machaca. Te das cuenta que hay mucho más, me hierve la sangre, que hay mucho potencial. Exactamente. Yo veo a un niño machacado, así, que luego es impresionante el chaval, digo, joder, pero qué mal, ¿no? Qué mala sociedad que tenemos, ¿no? Que al que destaca, en vez de ser un líder positivo, le están machacando, ¿no? Para que no sobresalga, ¿no? Pues eso pasa muchas veces, Paco, y por eso ahí tengo esa intención de este programa que saldrá, pues si da tiempo ahora para diciembre, de que sirva para miles de familias. Cuando te refieres a este programa, ¿es que en tu gimnasio, no? No, es el... A ver, explícame, cuando dice programa, ¿a qué te refieres? El programa de autoliderazgo infanto-juvenil consciente. ¿Y eso dónde lo impartes? Eso estoy haciendo ahora un programa en vídeo, una serie de temas, pues hablo de la conciencia corporal, de la prevención del acoso escolar, de la autodefensa, del estoicismo para niños, del código buscado para niños, de cómo encontrar tus dones y propósitos en la vida con el geniotipo, que es una herramienta que descubre cuáles son las capacidades creativas innatas en los niños, y con el Ikigai, que es este sistema japonés que busca el propósito de las personas. Es la primera vez que lo oigo, sí, pues, como comprenderás. Pues está ahora muy en boga también, que es una forma japonesa de encontrar cuál es tu propósito de vida, que tiene 4 partes. Una es el saber en qué eres bueno. 2, el que te apasiona a ti hacer. 3, el que aporte algo a la sociedad. Y 4, el que pueda darte el dinero para sobrevivir en la vida, o sea, el que sea sostenible. Claro. Si juntas las 4 cosas, al final encuentras tu Ikigai, que es como el máximo destino en tus dones, que es encontrar tu propósito aplicando lo que tú eres bueno y sientes que eso te gusta y que eso te hace feliz. Entonces yo creo que es un punto también importante para esa formación a los niños. Es juntarlo todo, porque son las piezas de un puzzle que al final harán el que un niño sea autosuficiente, el que tenga confianza, el que tenga valentía, el que sepa defenderse, que sea un faro que ilumina a otros niños también. Más que un faro que brilla, es un faro que ilumina a los niños. Ese programa que pones en marcha. Entonces, para participar en el programa, ¿cómo lo hacemos? De momento sería entrando en la página web nuestra de la asociación, porque tenemos una parte de coaching infantil, y desde ahí yo ya voy informando a las familias. Sí, que sería online. Tiene una parte que es online. Sí, cuando este programa es, yo tengo un lugar, un gimnasio o un aula, no sé, y acudimos ahí, te oímos, a ver... Es un producto que va a estar dentro de una página web. Si lo pinchamos... Eso pincha, se hará en pantalla.
lo interesante es que eso lo puede hacer tanto el padre con el niño al lado, porque el niño tiene 6 años, pues obviamente necesita un poco pues, de apoyo y soporte, o incluso solo si ya es alguien preadolescente o adolescente. Y luego habrá una parte presencial que es algo también muy importante, Paco, que es la gestión del miedo. Porque el miedo tiene dos partes, un miedo que es funcional, que es necesario, que es el que te previene de un peligro, que es bueno, que es un miedo adaptativo, y el disfuncional, que es el que te impide llegar a tu máximo, digamos, potencial. Un niño tiene miedo a la oscuridad, a las alturas, miedo a hablar en público. Entonces, si trabajamos también esos miedos disfuncionales, Paco, en un niño o niña, le estamos quitando una mochila y eso va a hacer que al final dispare. Quédate ahí. ¿Nos vamos a publicidad? Perfecto. ¿Te parece? Ya han visto, apasionante, ¿verdad? Aquí estamos con Enrique. No se vayan, ahora volvemos. Ain't nobody stop me. Continuamos después de la publicidad, por si se acaba usted de incorporar. Hoy contamos con Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, que es periodista y escritor, y es el presidente, profesor de artes marciales, eso es correcto, está bien dicho, ¿no? Sí. Y presidente de la Acción Española para la Prevención de Acoso Escolar, AEPAE. El acoso escolar mata. Hemos hablado, ya me has explicado muchos de la forma que tienes de formar, de hacer sentir de formar. Yo creo que porque al fin y al cabo es una formación, ¿no? Uh-huh. Sí, porque adoctrinar no te gusta, ¿no? No. Formar. Formar o incluso dar herramientas a los niños para que las apliquen a su manera. Yo creo que es una definición más adecuada. Uh-huh. Claro, una vez que ya te he oído, ya hay preguntas que están resueltas que incluso tenía preparado, ¿no? Cuando, por ejemplo, este libro no va dirigido a los niños, este libro va dirigido a los padres, ¿no? Tiene una parte que es también a los niños con una serie de cuentos con moraleja para que le pueda leer el padre al hijo, que hablan pues de la empatía. Sí, que conforme el padre está leyendo el libro hay una parte que dice, Antoñito, ven aquí, o Antonio, o Manuel, o Paco, como quieras. Sí. El libro tiene una parte, digamos, que da información a los adultos, pues tanto a los padres, a las madres, a los profesores, etcétera, que habla del acoso escolar, qué es el acoso escolar, el qué no es el acoso escolar, incluso información sobre cosas que hemos hecho ya con la asociación, ¿no? Para que vean la importancia de lo que hacemos y la gravedad también del tema. Fíjate que hoy día 1 de cada 4 niños hoy día sufre acoso escolar en España, que eso es muy fuerte, ¿eh? Es una barbaridad, es 1 de cada 4. Y claro, si además de eso el 86% de los que lo sufren ya lo sufren de forma severa, pues todavía mucho más. Lo que ocurre es que desde lo público se minimiza el daño, se minimizan los datos. ¿Y eso por qué? Pues te digo la frase que nos dijo la madre de una víctima severa adolescente, que además era enfermera. Dice, Enrique, lo que pasa es que el sistema reconozca el problema sería reconocer que lo lleva haciendo mal mucho tiempo. Y eso es mucho reconocer. Un estado fallido, que se dice mucho. Exactamente. Entonces, mientras no se reconozca la gravedad del problema, es imposible abordarlo, porque al final se piensa que son cosas de niños, incluso que es algo residual. Claro, pero no es así. Hay miles de niños que lo sufren. Entonces, claro, si es un sufrimiento, digamos, como dicen algunos, no, es que la cosa siempre ha existido y eso te hace más fuerte. No, porque hoy día se sabe que incluso a futuro un niño que es víctima, eso lo arrastra toda la vida, es que le destroza la vida para siempre. Si no está en terapia, incluso si no recompone ese daño emocional hacia algo positivo, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema muy grande, que es que no se quiere reconocer el problema desde lo público, porque desde lo privado sí está reconocido. Pues con estudios de la UNICEF, de la UNESCO, de Save the Children, de ANAR, el nuestro propio, que dice que hoy día es el principal problema que tienen los menores. ¿Por qué? Porque pasan al día 8 horas en el colegio, más tiempo que en casa, tiempo operativo. Entonces, claro, si están en el colegio 8 de lunes hasta viernes machacados con tal, y
Y si es uno de cada 4, pues imagínate la cantidad de niños que el propio sistema, que los obliga de forma obligatoria a ir al colegio, pero no les protege de ese maltrato. Con lo cual también habría incluso una dejación de funciones, Paco. Porque no estás haciendo la labor que debes, porque tú eres el que tiene la guardia y custodia de los niños en el día a día, desde que entran al centro hasta que sale. Entonces tienes la obligación del cuidado, de la custodia, y no puedes cerrar los ojos ante eso. Oye, Enrique, estamos hablando de los niños acosados, Ajá. pero ¿y cómo evitamos el manantial, el brote de los acosadores? Pues, a ver, hay algo importante que decir sobre esto, que es que no existen tipologías cerradas. O sea, no existe un perfil exacto de víctima ni de acosador. Dicen, no, al que acosan suele ser el más tímido, es una característica que sí lo puede potenciar, pero no lo determina. Al contrario, no es que acosa porque viene de una familia desestructurada, porque el chaval tiene problemas, sí, pero a veces incluso el que acosa no es ese niño, es alguien que en apariencia es un buen estudiante, que es un líder bueno, pero que luego tiene una retranca que es el que machaca al resto. O sea, no existe ninguna tipología exacta. Si hay condiciones que eso lo potencian, ¿vale? Si un niño, por ejemplo, tiene ausencia de límites, si en casa no le pone límites para nada, si es un poco déspota en casa, pues obviamente esa característica sí puede influir en que lo saquen en el colegio, pero no lo determina, porque el que acosa, Paco, lo hace porque puede. Una frase que nos dijo hace años un chico acosador que estuvo en un curso con nosotros para una reeducación, y claro, pues hablando con él, y digo, pero tú realmente, ¿por qué maltratas? Y dice, lo hago porque puedo. Era la frase, ¿eh? Pero claro, puede porque los adultos lo están permitiendo. Bien no lo detectan, bien no tienen preparación para hacerlo, bien no intervienen porque prefieren no levantarle la alfombra, bien no intervienen porque si no tengo que hablar con el padre del que acosa, se me enfrenta al padre, tengo un problema. Bien no intervengo porque tengo que abrir un protocolo que me supone un trabajo de 50 páginas para rellenar. Pero realmente al final es siempre el adulto el responsable de la custodia y es el que no lo puede permitir. Entonces, claro, cuando hablamos de acosador, es cierto que el que es también una víctima, pero no es equidistante, cuidado, eso de decir, no, que el que medien entre ellos, el que hablen, no señor, o sea, la víctima, en cuanto pasa algo hay que intervenir siempre, y en cuanto se interviene hay que protegerla enseguida, pero no ponerla al nivel del otro, el otro tiene que tener una sanción educativa, reeducativa en posible, y el que asuma las consecuencias de lo que ha hecho. Y desde ahí, ya que entre en esa reeducación. Y después de eso, si el equilibrio de poder ya está, digamos, bien, o sea, si la víctima recuperó la autoestima y confianza y el que acosó con el proceso lo empatizó y con la sanción esa bajó también, si ya tenemos un equilibrio, digamos, estable después de un tiempo, se podría plantear el mediar, pero no antes, porque no hay equilibrio de poder. Eso es un horror de ahora mucho que está de moda. La mediación, no. O sea, no se puede nunca poner a mediar a la víctima con el que acosa, porque es una revictimización de ese niño. Entonces, pero es cierto el que hay un trabajo también necesario a hacer con el que acosa, para que entienda que eso no es justificable, el que asuma consecuencias de ese acto y el que entienda que esa no es la manera de hacer las cosas. ¿El acosador de la edad más joven que has podido conocer? Pues te diría que a partir de los 6, 7 años ya hemos encontrado casos severos de acoso. Eso de que... Sí. Increíble, casos ¿no? severos de acoso. Porque de hecho una frase de un niño de 7 años que le dice un niño con 7 años, sí, el que le dice a su madre, dice, mami, ¿cuánto falta para estar con Dios? Es una frase de un niño que estuvo con AEPA en un curso de víctimas. ¿Eso aparece en tu libro? Sí. Bueno, tampoco quería que hiciera spoiler, pero bueno, venga. Sí, esa frase dice, mami, ¿cuánto falta para estar con Dios? ¿Y eso qué quiere decir? Pues ese niño quería morirse. A ese niño le habían roto un diente, le habían dado patadas, tenía moratones, tenía arañazos, pero el director decía que en su colegio no existe el acoso escolar. Que no lo veía. Hombre, se puede no ver, pero cuando hay pruebas que son constatables ya de parte de lesiones, de pediatría, salud mental, psicólogo, ya un colegio no puede negarse. ¿Tú crees que en los centros públicos, Enrique, se mira a otro lado por la falta de capacidad de gestionar esa situación?
Hay ¿Y es muchas más fácil girar la circunstancias. vista a otro lado? Por supuesto, por supuesto. Porque pasa una cosa también, que es que la persona que abre el protocolo es el director-directora. O sea, es el encargado de Y que eso vale, son que se dé- directores de centro. Y perdona, y Sí, te sí, sigo la sí. pregunta que te hice y añado esto. ¿Ser director de un colegio significa estar preparado para enfrentarse a esto? Porque los Debería serlo, pero es que incluso si no lo está, da lo mismo, porque tiene la obligación de hacerlo por ley. O sea, hoy día lo que ocurre es que si hay un caso de acoso escolar, normalmente se entera el colegio porque la familia lo denuncia, no porque el colegio se dé cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, el padre o la madre ve que el niño, en fin, está mal, está triste, llora, le cuenta, no le cuenta, etcétera, y entonces da la voz de alarma en el colegio. De forma que el colegio es quien tiene que dar el siguiente paso, que es hacer una investigación de que eso ocurre, tiene incluso que abrir el protocolo, por ley tiene que hacerlo, para confirmar que eso ocurre, para proteger a la víctima, para sancionar al que lo hace y para sensibilizar en el aula. Pero ¿qué pasa? Que eso al final se dice, no, bueno, estamos viendo qué ocurre, pero no parece nada grave, ya estamos observando en el patio, etcétera. Pero el tiempo pasa y ese niño sigue con el maltrato. Y luego hay dos cosas que son fundamentales, que eso sí debe saberlo todo adulto, que es un proceso sumatorio, va siempre a más, no va nunca menos si no se interviene, pero es sumatorio y es incremental, que esto es fundamental. Quiere decir, en cualquier momento imprevisible se puede producir una situación que sea muy severa, que incrementa el daño de forma exponencial. O sea, el acoso sería la gota de gota a vaso, pero ese suceso es el que desborda el vaso. Y de ahí el niño puede tener desde autolesiones y ideación suicida, por ese suceso que se ha permitido que se normalice y un día pasa algo grave. Pero cuando dices que se ha permitido, da a entender que aún sabiendo que está ocurriendo no se ha hecho nada. Si se minimiza es que se permite. O sea, si algo ocurre, pero el adulto no interviene por lo que sea, bien sea miedo a intervenir, bien sea porque no tiene capacidad, bien sea porque le es incómodo, lo que sea, da lo mismo. Pero es que tiene la obligación de intervenir. Porque hoy día se sabe que el proceso es ese, que es incremental. Y en cualquier momento, ojalá no ocurra, pase algo y ese niño tenga la necesidad de hacer algo muy grave, como pasa muchas veces. Por ese gota a gota y ese día que ya está permitido maltratar a Antonio todos los días, pues doy un paso más. Ya no me limito a poner la zancadilla, sino que ahora en el baño le buscamos, le damos 3 hostias y metemos su cabeza en el váter. Cuando dice damos es porque es un grupo, no solamente uno, ¿no? Pero hay un líder. El proceso del acoso es siempre sumatorio en todos los sentidos. Hay siempre un líder negativo, que es el que inicia, pero luego están los partidarios y los colaboradores. Aquellos que graban con los móviles, ¿no? Los que dan soporte al grupo, los que ríen la gracia, los que intervienen de vez en cuando para hacer la gracia. Yo he dicho los que graban con el móvil Los que graban también, con ¿no? el móvil, claro. Pues esos son partidarios y colaboradores. Y sí, que al igual que puede haber un niño acosado con 6-7 años, puede haber un acosador con esa misma edad. Por supuesto. Pero algo importante, Paco, que el que acosa lo hace siempre porque obtiene un beneficio. Siempre, a los 6 años, a los 13 o a los 15. Esa frase de antes, que lo hago porque puedo. Porque puedo. ¿Qué beneficio puede obtener un niño? Ser en el grupo más popular, jugar el primero al fútbol, el quitarle a alguien un sándwich, el hacerme el gracioso con las chicas para que vean que soy el macho alfa, en fin, muchas cosas, ¿no? que hay, ¿no? Pero algo también, hay algún inciso, que la conciencia del daño puede que no esté todavía en ese niño porque sea pequeño. Pero eso no quiere decir que eso no sea acoso escolar. Eso no, es que lo hace porque no se da cuenta. Da lo mismo. El que lo sufre lo está sufriendo igualmente. Entonces, si no tiene esa conciencia del daño a esa edad, puede ser que a los 6 años, a los 8, a los 9 normalmente ya empieza eso, da lo mismo. Porque habrá que explicarle que eso que hace genera daño. Si él no tiene esa conciencia todavía, pero hay que explicárselo. Que esto que hace, esto no es justificable, esto hace daño a un niño, esto... Claro. Oye, lo que te voy a preguntar es un poco fuerte. El padre del acosador, cuando ve que su hijo maneja y es el macho alfa como tal, suele sentirse, a ver, qué bien, el mío es el que manda. Pues es triste, Paco, ¿Sí? pero ¿Se da ese caso? En 9 de cada 10 casos, la familia del acosador no reconoce ese maltrato. Dice que su hijo es muy bueno, que será el otro que le ha pegado, que él... Pero una cosa es no reconocerlo, sí, y otra cosa es sentirse un poco
Hombre, Yo sé que eres muy prudente. O te sea, atreves. no estoy en casa de nadie para verlo, pero lo que sí he percibido a veces es cuando hacemos un curso a víctimas, o incluso acosadores, y cuando llega el padre a recoger a ese niño, al ver la actitud del padre ya entendemos muchas cosas del niño. Claro. O sea, Porque nuestros hijos dice que son el reflejo de... ¿no? Claro, entonces pues llega un padre a lo mejor en un curso a víctimas, recoger a su hijo y la manera como le habla al hijo y cómo le maneja y tal. Tanto el víctima como el Exacto, acosador, claro. sí, ahí te das Entonces, cuenta. si ves a un padre demasiado autoritario, demasiado castrador, que... Uy, qué palabreja, demasiado castrador. Sí, castrador, porque no está permitiendo que su hijo se desarrolle como él quiera hacerlo, como él necesite. Entonces, claro, cuando ves eso, dices, claro, este niño está aprendiendo que hay que obedecer a las personas que son violentas, que me intentan someter, que me intentan hacer de menos. Entonces, como él lo que ha aprendido, yo eso lo traslado al centro. O al contrario, ves que llega un padre con una actitud pasivo inhibida, happy flower, ¿no? Ya. Tal, con el niño, ay, mi niño, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Ese hecho, al final, es al niño que le enseña que no hay que sacar el carácter cuando es necesario. Entonces, ni una cosa ni la otra. Yo creo que Es que el equilibrio es más difícil. sí es difícil, Es pero difícil. sería encontrar un punto intermedio entre el desapego y la sobreprotección. Si tú estás ahí, le acompañas, le ayudas, le explicas, pero le animas, le empujas a que él lo haga por su cuenta, con tus consejos buenos y tal, perfecto. Como le metas dentro de la burbuja, al final le haces víctima Esa también. zona de confort, ¿no? O al revés también. Entonces, es cierto que no es fácil. Yo no sé si eres padre, no. Sí. También yo lo soy. Ya sé que no es fácil y que difícil. nadie tiene un manual en la mano para revisarlo Para todos nada. los días. Pero yo creo que el sentido común y ser una persona más o menos buena gente, yo Uno creo le pone empeño. uno le pone empeño y incluso a veces se equivoca también, ¿no? Como pasa a veces. Totalmente. Pero me refiero que yo no lo veo tan complicado, Paco. De verdad. Y oye, cuando has escrito el libro, el acoso, ¿dónde se puede encontrar el libro, oye? Se puede comprar, se puede pedir a Caligrama y también se puede comprar por Amazon. Por Amazon. Oye, he visto que también haces colaboraciones con el juez Calatayud. Lo diré Sí, bien. es un fenómeno. ¿Pero tienes trato personal con él? Sí. De hecho, el prólogo del libro es suyo. No, es que no te ha traído el libro, se te ha olvidado. Se ha olvidado. Y a nosotros buscar la portada. Pero pues- bueno, no importa, la esencia de lo que estás contando. Sí. Es decir, que entonces ahí, bueno, bien, ¿no? El juez Calatayud tiene una forma de trabajar que es para mí perfecta. Que él no castiga, él reeduca. Una. Dos, él dice que si no intervenimos a la edad de 8 años, 9, 10, 11 años, al final de esos barros llegan estos lodos. De hecho, recuerdo cuando estuve hace 5 o 6 años a verle en Granada, era un poquito del libro y tal, él dice, Enrique, ¿quieres entrar dentro de la sala? Porque ahora tengo un caso de un chaval al que han expulsado del instituto 3 veces y que amenaza a su madre, etc. Digo, claro que quiero. Entonces yo entro en la sala, me pongo al final para estar un poquito, digamos, en perfil bajo y veo todo el proceso, ¿no? El juez pues, es un juez en condiciones, incisivo, con un par y a veces chapao a la antigua en muchas cosas que yo creo que... Pero eso no es malo. Que son efectivas. Efectivas. La historia ha demostrado que son efectivas. Claro, pues veo todo el proceso y tal, y luego pues entro con el Ensar, bueno, ya con su despacho y dice, ves, es que si ese niño se interviene de la forma que hacéis en la asociación, tanto para reeducar en positivo como al contrario a la víctima, seguramente hoy día este chico no amenaza a su madre para que le ponga dinero en el teléfono móvil, para que le compre ropa nueva y si no lo hace le pega con el puño a la puerta y la rompe. Claro, si eso se normaliza, llegamos hasta aquí. Pero tenemos ahí una especie de zona oscura, que sería la zona prepenal, o sea, cuando el niño tiene menos de 14 años, como todavía es inimputable penalmente, Sí. ahí hay mucho espacio para que, si no hacemos una buena reeducación con esos niños, al final se conviertan, porque es lo que han aprendido, porque lo ven rentable. Decía muchas veces el juez Calatayud, no me sale la pareja, que permisivos, y tenemos un delincuente. Exactamente. Eso es duro, ¿eh?
Eso es duro, pero ahí la culpa la tenemos los adultos. Sí, sí, sí. Hay que asumir responsabilidades también nosotros, ¿no? Y saber decir que no. Exactamente, poner límites y incluso no esperar a que sea muy grave. Si te fijas, al final todo se reduce a educación. Oye, ¿es tu señor padre? Mi padre, que en paz descanse, sí. Es que, claro, una vez que mi compañero me ha oído y tal, y son fotos tuyas personales de Facebook, espero que no. Sí, no. Lo hemos hecho con todo el respeto y todo el cariño muy del bonita, mundo, además, mira, ahí de hecho estoy con él, con el premio que me dieron en el año 2012, Master Hall of Fame, porque soy miembro en el Salón de la Fama, que es como los Oscars, digamos, para tal. De eso estoy muy orgulloso. Yo sé que a veces puede sonar un poco pretencioso, pero, Pues bueno, pero sí, estoy orgulloso te lo has trabajado y lo has ganado, eso ya está. que he hecho toda la vida y tal. Entonces, yo le entregué la placa a mi padre. Qué bonito. Muy bien. Bueno, es que has visto la foto y me he querido entretener porque Sí. te has dado cuenta que hablamos de muchas cosas, pregunto, pero ante todo me intento siempre humanizar, ¿no? Sí. Y yo decía, Enrique, al final todo se reduce a esa foto, a la educación. Sí. A la educación. Es decir, el tener un hijo acosador, un hijo tímido, un hijo con problemas. Es que, bueno, tú dices que no es complicado, bueno, pero también juega mucho ahí la afinidad entre los padres, el que se pongan de acuerdo, el ir los dos a una forma de educar, que el niño no vea ninguna fisura, porque como vea una fisura, se aprovecha. Por supuesto. O se coloca detrás de la madre o delante del padre. Cierto. Eso lo digo como padre, no nada más. Sí, Cuidado. Al final el niño pues hace lo que pueda para sobrevivir, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, divorcios, ¿no? Pues al final yo soy divorciado y al final te das cuenta pues de que los hijos al final se aprovechan, digamos, lo que pueden, o sea, no porque sean malas personas, sino porque aprenden también ellos a sobrevivir y de qué puedo hacer para conseguir... entienden que así tienen que sobrevivir. Claro. Fíjate de lo que estamos hablando. Claro, si le doy la razón más a mi padre cuando me interesa y a mi madre cuando me interesa, pues estoy bien con los dos, pero además consigo más cosas de uno de otro. Entonces, beneficios de ambas partes. Entonces, yo creo que es algo humano también que pasa, pero pasa en positivo y en negativo también, ¿no? En caso de acoso escolar pasa eso, ¿no? Por eso te decía que cuando has escrito este libro, porque el libro, hay aquí, ya te digo, hay tu editorial, me parece muy interesante, ¿eh? Sí. Estamos haciendo fotos tuyas, ¿eh? Sí. Incluso se te ve muy jovenzuelo, ¿eh? Bueno, esto no de tanto, esto hace creo que 7 u 8 años. Bueno, ya en Italia. Ya se han notado los 7 u 8 años, Enrique, no, hombre, es una broma. Mira, años. no, por ejemplo, pero me ha parecido muy interesante la página web, ¿no? Yo es que como no me da reparo a... Y como saben ustedes que ven lo que hay, es que no hay más. Y si tengo que equivocarme, me equivoco. Bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ¿de dónde partió la idea? No hace falta ya preguntarte porque ya lo has explicado, ¿no? Sí. Tu propia, bueno, pues vivencia cuando joven y tal, no te pasó nada, pero dijiste, oye, y luego, ¿cómo definir? Todas estas preguntas son de tu editorial, ¿eh? Sí. Pero claro, yo aquí la vamos a interpretar. ¿Cómo definirías el libro? ¿Es una guía? El libro es una guía porque da información que es muy operativa, muy sencilla de entender, sobre todo en qué es acoso, qué no es acoso, cuáles son los peligros del acoso escolar, el propio proceso del acoso, cómo es el proceso, porque te dije que es sumatorio, incremental, incluso también cuento historias reales de cursos que hemos dado, que algunos ponen los pelos sí, claro, de porque, punta, porque digo yo, reales. Perdona, a la hora de escribir el libro, tú también te has basado esos conocimientos que tienes, las vivencias y casos que has conocido. Claro, ¿no? De hecho, hay en el libro 10 capítulos, cada uno saco un caso particular distinto. Uno por homofobia, otro por xenofobia, otro por un problema físico, en fin. Pero casos realmente que son dramáticos y que si los lees te emocionas, porque puedes ver incluso y eso también lo cuentas en el libro. Sí, en el libro está contado porque pensaba que aparte de dar información, digamos, así más académica, que era necesario eso aterrizarlo. O sea, realmente un caso real, el que le pasa a este niño, por qué le ha pasado esto, cuál ha sido su proceso, qué ha ocurrido después en el proceso, etc. ¿no? Creía que era algo importante de leer, ¿no? Para eso todos. también, bueno, como has estudiado el libro, eso, a ver, no me interesa en cuanto que lo lean y ya está, ¿no? De qué temas sabemos, claro, de qué hablas. Lo del juez de Emilio Calatayud,
para el prólogo. Cuando, hombre, claro, que te escriba el prólogo este señor es ya un avance del trabajo tan serio que has hecho, ¿no? Pero cuando has ido cuando estabas elaborando, escribiendo el texto, cogiendo información, ¿en algún momento te has apoyado mucho en él? Oye, Emilio, ¿y esto? Emilio, aquello. Sí, hombre, te digo porque sí, sobre todo... contar con ese señor a tu lado es un lujo, ¿no? Es un lujo, totalmente. El contacto previo fue porque él dirige una escuela de padres en Granada. Uy, tiene que haber lista de espera, vamos. Pues la verdad que lo hace muy bien. Tiene que haber lista, una cola impresionante. Pues yo creo que fue hace 8 o 9 años, me contactan para que yo impartiese una charla en esa escuela de padres. Entonces yo voy, le conozco a él, pues que ya la he visto en vídeo, me encantaba pues, su manera de hacer las cosas. Y bueno, pues enseguida conectamos, ¿no? Por la forma como trabaja también pues, con los acosadores, en que no sea punitivo, el que sea educativo, incluso en confiar también en ellos, ¿no? De que no están perdidos para la sociedad, sino que si eso lo superan pueden ser personas de provecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí comenzó un poco nuestra amistad y ya fui a verle varias veces ahí ha jugado el que está en Granada, que creo que es el número 2, que está, y bueno, pues ahí le pedía consejos sobre todo para el tema de los acosadores, porque hicimos un programa que es algo novedoso, vanguardista, que es de reeducación hacia los menores que están por debajo de la edad penal, o sea, hasta los 13 años inclusive, sobre todo desde los 11 hasta los 13, que ya se dan casos más severos de maltrato, que hay chavales que se percibe cierta tendencia violenta, ¿no? Que va más. Y entonces hicimos una especie de programa, que lo validó también, que era que si un chaval de 11 años, 12 a 13 años, si comete, por ejemplo, un acoso severo por xenofobia, que un sábado o 2 sábados, o lo que sea, que vaya a una asociación de xenofobia y que esté colaborando con ellos, para que vea el efecto de sus acciones para empatizarlo. Si fuese por homofobia, lo mismo, una asociación que trate temas LGTBIQ+, en el que también vea las consecuencias de lo que es maltratar a alguien así. Si es, por ejemplo, para TEA, pues chicos con autismo, lo mismo. O sea, tú te ríes de un chico porque no te entiende y porque no entiende tu broma y lo humillas, vale, pues bien, vale. Pues ahora vas a estar durante 3 sábados, 4 sábados, vas a una asociación TEA para que veas el problema. Entonces eso está hecho, pero eso no se han dejado aplicarlo, Paco. Tenemos la intención, ¿por qué? Porque no es un castigo para ese niño, sino es un premio para que aprenda realmente y empatice de que lo que ha hecho no es justificable, claro. Que se ha equivocado, no pasa nada, que aprenda. Y seguramente ese niño o niña, cuando va a la asociación, cuando salga, será una buena persona. Porque, más claro, incluso que el resto. Porque claro, la mayoría, claro, muchas veces ocurre con muchos temas, la falta de información, ¿no? A veces que también la mala persona, ¿no? De todo hay que decirlo, yo y que me perdonen ustedes. Oye, que sí, que de todo hay la viña del Señor, ¿no? Sí. Y yo como buen creyente. Que decías esto de que van allí y comprueban, y bueno, pues es un pasaje bíblico, ¿no? No hagas lo demás lo que no quieras para ti, ¿no? Así de claro. Oye, me parece muy interesante lo que ha hecho la editorial, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de escribir este libro? El mayor reto, esto ya es complicado, ¿eh? Sí, no. En Málaga eso quiere decir mucho, ¿eh? Sí, el intentar separar lo emocional de lo cerebral, porque yo soy muy emocional. Y el pensar un poco de nuevo esos casos, que lo he pensado ahora y me... Tranquilo. No, ya de entrada, Enrique, el hecho de... Hombre, porque tú tienes tu trabajo como profesor, sí, y el hecho de conjugar la preparación y mental, sí, física, ajá, con el tema del acoso escolar, sí, dice mucho de usted. Sí, bueno, creo que... ¿Pero has tenido algún caso concreto que te haya afectado muy mucho? Sí, algunos sí, porque también hacemos, aparte de cursos, hacemos incluso campamento de verano, que lo hacemos para víctimas que son severas, o sea, que están en salud mental, en psiquiatría. Lo hacemos todos los años, en julio. Este año ha sido el 7º año que lo hacemos con ayuda que es privada, no pública, porque nuestra asociación, aunque parezca increíble, Paco, recibe 0 euros de lo público.
son las empresas las que nos ayudan, en fin. Las familias que participan como pueden, ¿no? Las familias están becadas en forma gratuita. Pero Vale. ¿cómo acceden a esas ayudas? Digo por si hay alguien que nos está viendo. Sí, y quiera... claro, si hay empresas que si quieren colaborar con AEPAE para que esto funcione, para poder darle becas a esos niños, pueden hacerlo. De hecho, en la página web tenemos una parte que sale arriba en la que pone donaciones. Entonces... sí, es que estamos acabando. Esto que te decías antes de que si hay casos que sí me han afectado, claro que sí. Pero sobre todo ahí, cuando ven niños con intento de suicidio, que están en psiquiatría, medicados... Cuando se es padre eso golpea más, ¿eh? Claro, porque ves el daño real que a un niño le hace el sistema educativo a veces porque no les protege. Y eso es algo frustrante para mí y para todo mi equipo. Para toda somos un equipo la muy grande. sociedad que sea medianamente humana y coherente. Por supuesto que sí. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, ha sido un auténtico placer conocerte, de verdad, ¿eh? Pues igualmente para mí. Sí, porque independientemente, bueno, pues de hablar del libro, que puede ser una guía estupenda y todo lo que hemos hablado, humanamente, pues creo que personas como tú hacen que esta sociedad tenga que mejorar por narices. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Así que, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Oye, que cada cierto tiempo toco en tu puerta. Claro que sí. Porque ¿sabes qué ocurre? Que esto es muy pedagógico. Sí. Y cada vez que nos oyen y contamos, y ahora por aquí, mañana lo repetimos, que no lo ha entendido bien, no se preocupe, traemos a Enrique y lo volvemos a contar. Hay incluso algo, Paco, interesante, que sería hablar del acoso escolar más en lo académico, para que entiendan qué es acoso, qué no es acoso, cuáles son las señales de alerta de un padre para que la detecte a tiempo. ¿Sí parece? En cuestión de 3 meses, una cosa así, ¿eh? Pero no nos pongamos los dos muy vistos, Vale. volvemos a contactar y echamos Vale. un ratito en De torno acuerdo, a este Paco. tema tan importante. De acuerdo. ¿Te parece bien? Muy bien. Enrique, un abrazo. Gracias también para ti. Señoras, señores, muchísimas gracias. Gracias por su confianza y algo muy importante, sean felices.